Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a la gente que nos sigue a través de medios digitales. Vamos a continuar con esta jornada, ¿no? El día de hoy, aquí en la UASM Plantel del Valle. Y vamos a seguir con, bueno, más bien vamos a dar inicio a esta mesa que tiene que ver con el yoga, ¿no? Vamos a ver ahí varias cosas acerca del tema. Y vamos a comenzar con Vanessa Larios, la cual nos va a presentar su trabajo que tiene por título Fenomenología de las posturas, un acercamiento al yoga postural moderno. Por favor, démosles un fuerte aplauso y te cedo la palabra, Vanessa. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, les voy a compartir una plática sobre una investigación que hice hace pues apenas un par de años sobre la recepción del yoga postural, este término que acuñó hace ya algunos años Elizabeth de Michelis, y que obviamente se refiere al yoga que está centrado principalmente en las posturas. Entonces, esta investigación que hice trata de la historia y la recepción de este estilo de yoga en México. Y en este trabajo de rastrear cómo llegó a nuestro país y cuáles fueron estas figuras clave en la instauración de este estilo de yoga, me encontré con un patrón. Un número importante y probablemente la mayoría de los primeros practicantes de yoga postural en México conocieron este estilo de yoga gracias a su formación dancística. Muchos de estos primeros maestros y maestras eran bailarines de danza contemporánea al momento de acercarse al yoga, y fue precisamente el conocimiento profundo que tenían de su propio cuerpo, debido al entrenamiento de la danza, lo que produjo una gran familiaridad con las posturas de un yoga que ya de por sí se había creado en Occidente, este yoga postural moderno, en el siglo XX, y que tenía raíces ya de hecho corporales como la danza moderna y toda la cultura física que estaba surgiendo con mucha fuerza en Europa, ¿no? También tuvo influencia de gimnasia, de fisicoculturismo, de artes marciales. Todo este estudio de la práctica de yoga postural moderno se inició en las universidades de Gran Bretaña hace aproximadamente apenas unos 20, 30 años, y ha ido tomando mucho interés ahora alrededor del mundo. Para este estudio propuse entonces que estos primeros practicantes de yoga postural en México fundaron escuelas donde la postura, es decir, el asana, toma diferentes sentidos que iré detallando con los testimonios de entrevistas que hice a 4 maestros y maestras, pero tal vez me dé tiempo solo de compartirles 2. Y donde destacaré que ninguno de estos sentidos de la postura es un mero ejercicio físico o contorsionista, sino que pretende ser un método de conocimiento de la experiencia propia, de las sensaciones y del cuerpo. Y todo esto bajo la comprensión de que las posturas de este yoga moderno generan cierta conexión con algo trascendente. De aquí que este trabajo propone una mirada distinta sobre el yoga postural a la que dio Mark Singleton, este famoso estudioso del yoga moderno, del yoga postural, y la cual, esta postura de Mark Singleton, que deja muy mal parado al yoga contemporáneo cuando dice, cito, habría que considerar el término yoga referido a la práctica postural moderna como homónimo y no como sinónimo del yoga asociado al sistema filosófico de Patanjali, o el yoga que forma parte integral de los Shaivas Tantras, o el yoga de la Bhagavad Gita, etc. Dicho de otro modo, aunque la palabra yoga, tal como hoy se emplea popularmente, sea idéntica en cuanto a ortografía y pronunciación, a cada uno de los casos anteriores tiene un significado y orígenes bastante distintos. Es, en resumidas cuentas, un homónimo y no debería pensarse que hace referencia al mismo cuerpo de creencias y prácticas que los otros términos homónimos. Fin de la cita. Comparto, por supuesto, con Singleton que son cosas muy distintas y que es insostenible pensar que este yoga contemporáneo viene de algún linaje antiguo.
Es totalmente cierto que el yoga que vemos hoy en los shalas de yoga, repletos principalmente de mujeres de clase media y alta, con ropas y tapetes de marca, con música, inciensos, cantos y luces, no viene de línea directa, obviamente, de algún himno védico, ni del yoga de Patanjali, ni siquiera del hatha o del tantra. El yoga como renuncia, el yoga como unión entre el Atman y Brahma, el yoga como método de salvación, como método para alcanzar la inmortalidad o para tocar el samadhi, el yoga de los poderes, el yoga ético, el transgresor, todos estos yogas surgidos únicamente en India y a lo largo de miles y cientos de años, y el yoga postural moderno son, como dice Singleton, cosas ajenas entre sí y solo comparten la sonoridad de la palabra, pero no el significado. Esta sentencia suele ser dolorosa para los practicantes contemporáneos que creen estar llevando a cabo una disciplina espiritual, ascética y poderosa de la antigüedad india. Nada más lejos, es verdad. Pero hay hallazgos sustanciales en esta nueva práctica postural que podría permitirnos resignificar el yoga postural moderno. Pues si bien es cierto que son cosas muy distintas y distantes, comparten algo más allá del nombre, que es, de hecho, fundamental al yoga, que es un método. ¿De qué puede ser el método del yoga postural? De la atención. Una atención que no se origina como un proceso meramente intelectual, sino como uno corporal. ¿Y no es la atención una búsqueda del yoga antiguo? Podría considerarse que la atención al cuerpo a través de las posturas, tal y como se observa en el yoga contemporáneo, es una práctica de atención a los procesos mentales. Para sustentar esta propuesta, tomo como base teórica la fenomenología del cuerpo, que sostiene, entre muchas otras cosas, que el cuerpo no se puede seguir concibiendo ya como un objeto separado de la conciencia, sino que es de hecho su fundamento. Y esto se demuestra en la propia práctica corporal del yoga. Una definición del yoga contemporáneo como algo que represente únicamente ejercicio físico no corresponde a la experiencia de los practicantes contemporáneos. Esto se debe a que en la ejecución de las posturas hay toda una constitución de sentido sobre la energía, el bienestar, el sufrimiento, la ética, el modo de vivir, etcétera. Ello circunscrito al sentido que se tiene del cuerpo en el asana. En otras palabras, el yoga postural moderno no encaja del todo en la descripción de una práctica cuya finalidad sea solamente ejercitar el cuerpo a través de las posturas. Gracias al trabajo corporal a niveles profundos por parte de estos yogis posturales, comienza a desdibujarse la idea de que el yoga la idea del yoga contemporáneo como acrobacia y a desarrollarse una nueva concepción más próxima a una manera de habitar el mundo a través del movimiento del cuerpo. El papel de las posturas deja de ser meramente instrumental para alcanzar metas más elevadas y se asume entonces el poder del conocimiento reflexivo del propio cuerpo, reflexivo en el sentido de que va hacia el mismo. En esta charla se verá que no es lo mismo una práctica postural donde se usa el cuerpo para llevar a cabo una postura o un ejercicio de respiración, eh, que una práctica postural enfocada en la vivencia del cuerpo frente a la postura o en movimiento, porque este último sentido apunta a un autoconocimiento. Ya vimos que la idea de yoga en el mundo moderno y globalizado sea sinónimo de hacer posturas, como expresa Mark Singleton, es precisa. Sin embargo, en los últimos 20 años aproximadamente, se observa que los practicantes de algún estilo de yoga contemporáneo conciben la práctica postural como algo más que hacer calistenia o poner al cuerpo en alguna posición contorsionista. La actividad va más allá de la postura misma, es decir, postura y asana no son términos equivalentes en una acepción más amplia. El asana puede ser considerado como una postura corporal en sentido fenomenológico, si se le presta la atención correcta, como se explicará a continuación.
Para pensar la práctica yógica contemporánea desde un lugar distinto al de concebirla como una serie de meras posturas físicas, habrá que partir de una atención fenomenológica, es decir, llevando a la conciencia lo vivido durante la ejecución de una postura de yoga. Ahí aparecen entonces nuevos sentidos. Los asanas pueden sentirse como contorsiones o no, dependiendo precisamente de la atención y del sentido que se le dé al momento de su ejecución. Se trata de un estado de ser, de una reflexibilidad, es decir, de un acto de autorreferencia o un proceso subjetivo de indagación sobre lo sentido en uno mismo. De ahí que el asana pueda ser algo más que una mera postura física y que el yoga postural pueda ser considerado ahora por los practicantes contemporáneos no como un ejercicio de flexibilidad o fuerza, sino precisamente como un ejercicio corporal de la conciencia. Esto quiere decir que el yoga postural responde actualmente a determinada manera de comprender el cuerpo propio y de habitar el mundo a partir de ciertas técnicas que resultan reflexivas, como es precisamente el asana o el pranayama, ¿no? Estos ejercicios de respiración. La fenomenóloga Natalie Deprat eh, tiene un estudio muy profundo sobre la atención y ella dice que habría que eliminar por completo la idea de que la atención es un estado mental inefable, interno y solipsista. Deprat presenta la atención como una experiencia mucho más compleja y diferenciada, arraigada en actitudes corporales muy precisas, como visual, táctil, sinestésica y verbal. Esta perspectiva de Deprat permite analizar el fenómeno de la atención en el cuerpo y en la respiración que se logra precisamente en una práctica postural y que a su vez permite resignificar el papel del cuerpo en este yoga moderno. Cuando ponemos atención al cuerpo en el flujo del movimiento y de la respiración, tomamos una determinada actitud corporal en lugar de llevar a cabo un proceso mental. Es decir, poner atención, por ejemplo, a lo que siente mi columna vertebral mientras hace una torsión, es el cuerpo dirigiéndose al lugar específico en donde está ocurriendo aquello a lo que pongo atención. Las operaciones de atención no son operaciones cognitivas, sino corporales. En el yoga corporal, los practicantes experimentan esta atención como una dirección corporal hacia algún lugar del propio cuerpo. Es el cuerpo observándose a sí mismo, el testigo y el que siente a la vez. En un ejercicio de pranayama, por ejemplo, se lleva la atención hacia la sensación del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Es como si la atención se posara sobre la nariz y se volviera la sensación misma del toque del aire con la piel. Lo mismo pasa con los asanas. El cuerpo se pone atención a sí mismo, a cómo colocar los músculos, los huesos, cómo elongar, cómo contraer, dónde poner fuerza, dónde relajar, cómo respirar. Y como consecuencia de esto, observar también el flujo de pensamientos. Bien, ahora esto es el fundamento fenomenológico de cómo se puede resignificar este yoga postural. Ahora quiero compartirles, no sé cuánto tiempo tenga, si puedo compartir, no veo. 5. Okay. Voy a compartirles 2 testimonios de esta investigación que hice rastreando a los primeros maestros que introdujeron por primera vez el yoga postural en México. Como he explicado a lo largo del trabajo, eh, todos los testimonios que tengo son de maestros que fueron primero bailarines de danza contemporánea y que de esa forma conocieron el yoga. No me parece casual que todos ellos hayan conocido el yoga en Nueva York y Chicago, principalmente, siendo bailarines y tomando allá algún curso de danza, y que los maestros de danza de allá tuvieran ya conocimiento del yoga y que hicieran la práctica yógica parte de la práctica dancística. Entonces, les voy a contar de Óscar Velázquez, que
fue el primero en introducir el Vinyasa Yoga a México y uno de los primeros maestros de yoga en el país, junto con Gerta Rog, que introdujo el yoga Iyengar, y Ana de Viñes, que introdujo el Ashtanga Vinyasa. Todo esto a principios de los años 90. Oscar es un claro ejemplo de la estrecha relación que existe entre el yoga y la danza. Él es un bailarín profesional egresado de la Escuela Nacional de Danza de Bellas Artes y conoció el yoga en Nueva York en la escuela de David Light y Sharon Gannon, que son creadores de Jivamukti Yoga, que es un estilo de yoga postural que mezcla precisamente la danza con elementos devocionales y motivos del yoga antiguo. Ellos fueron los primeros en usar música en las clases, en hacer secuencias libres y fluidas, tipo coreografía, donde los asanas sustituyen pasos de danza. Ellos tienen varios performances juntos, pueden buscarlos, ahí tienen videos, si ponen Jivamukti Yoga, ahí les van a salir videos y son danzas en un escenario, en un teatro, es todo un montaje que tienen nombres de, no sé, como de Shiva o de Ganesha, de la devoción, y tienen música y son coreografías donde todos los pasos de danza son posturas de yoga. Entonces, bueno, Oscar se formó con ellos y también se formó con Dharma Mitra, que es un caso muy interesante del yoga, de esta recepción del yoga moderno pues en Occidente. Él es un brasileño, fisicoculturista brasileño, que llegó a Nueva York invitado por su hermano y por ahí, por alguna razón, conoció a un maestro de yoga y vivió, se quedó fascinado con una primera clase y vivió en su ashram 10 años. Y él es un maestro que creó su propio estilo que se llama Dharma Yoga y que es un maestro que inventa posturas. Tiene un póster enorme, imagínense, donde hay 908 posturas de yoga hechas por él mismo, ¿no? Y cuando dedica este póster eh, enorme de tantas posturas que inventa, bueno, unas ya estaban y otras las inventa, este, cita al maestro B.K.S. Iyengar y que tiene que ver con todo esto. En el libro dice, es una cita de Iyengar: mi cuerpo es mi altar y mis posturas son las oraciones. La práctica de yoga es un acto de adoración al Señor. Estas ideas han trascendido en los practicantes de yoga contemporáneo, pues apuntan al hecho de que en el yoga postural hay un sentido devocional o de unión con lo divino a través del cuerpo, es decir, a través de las posturas. El asana como vía de lo devocional. Esto es una reinterpretación del papel del asana en la habilidad y el poder del cuerpo para ejecutar cientos de posturas y crear nuevas, se realiza el objetivo espiritual del yoga. Bueno, con estos dos pilares, Oscar Velázquez ha formado a cientos de maestros y maestras de yoga en México y él describe su enseñanza como la capacidad de creación. Cito en entrevistas que tuve con él, no formar maestros de partitura. Así dice. Su educación en dramaturgia le permitió crear una pedagogía del yoga donde el practicante encuentra una personalidad propia que se muestra en la manera particular de moverse, es decir, de hacer posturas, como si cada persona desarrollara su propio lenguaje corporal a través del asana. Bien, ahora ya para terminar, les comparto el segundo testimonio, que es de otra maestra de yoga. Estas dos figuras son para todos los practicantes de yoga en México, por lo menos en la Ciudad de México, totalmente conocidos. Ella es Ñaña Dakini y ella también ha formado a cientos de maestros, ¿no? Ella estudió también bailarina de danza contemporánea, conoció el yoga en Chicago a principios de los 90. Dice que un día la maestra de danza, cito, decidió darnos una clase de yoga. Me impactó. Desde el principio cambió mi energía, mi estado mental y anímico de forma inmediata y no entendía qué había pasado más allá de las posturas que todo bailarín puede hacer. Después de esta primera experiencia, Dakini buscó en Chicago escuelas de yoga y se encontró con la escuela de Shivananda Yoga. Le impresionó la devoción de los practicantes que, cito, hacían reverencia a la fotografía de Shivananda puesta en un altar.
Me conmovió y experimenté el yoga como una comunidad de practicantes con un estilo de vida específico, con preceptos éticos. De la cita. A su regreso a México, Daquini se encontró con Óscar Velázquez, pues, era el único que estaba dando clases en México y había un pequeño grupo, y tenían un pequeño grupo, cito, nos veían como el grupo de bailarines que hacen yoga en Coyoacán, dice Daquini. Y relata que no tenían una técnica muy especializada de yoga como se tiene ahora, sino que por ser bailarines les interesaba explorar las diferentes cualidades de movimiento, de energía y de estados de presencia que otorgan las posturas, así como el contexto ritual devocional del yoga. Después de cada clase se reunían para platicar sobre su experiencia de la clase de yoga. Bueno, Daquini tiene otra cita, tiene 18 años investigando hacia dónde nos llevan las posturas. Cito. Eh, Pensé en Yoga Espacio, su escuela, como un lugar donde se fomenta la investigación del practicante sin un linaje, donde todos estamos investigando y buscando lo mejor del yoga postural, más que nada desde un sentido de libertad. Fin de la cita. Para Daquini, el sentido de la postura es desarrollar la libertad del cuerpo y explorar todas sus posibilidades. Bien, ya como conclusión, vale decir que una fenomenología de la práctica yógica contemporánea es una perspectiva en ciernes y quedan aún muchas preguntas sobre la posibilidad de describir esta experiencia de forma precisa, a pesar de ser tan íntima. Sin embargo, el yoga no deja de adaptarse a cada nueva circunstancia ni de transformarse en formas originales de habitar el cuerpo y el mundo, por lo que no existe una respuesta unívoca a la compleja pregunta ¿qué es el yoga postural moderno? El yoga surca muchos caminos y no se puede decir que estos llegaron a su fin hace tiempo antes del yoga postural moderno. Este yoga, cuyo protagonista es el asana, ha brindado un profundo saber sobre la corporalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a pasar con... Déjenme ver el programa para no perder el orden. Pasamos con Erika Telles. Su trabajo se titula El yoga y el poder de los siddhi. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias a Edgar por la invitación a esta mesa, que la verdad es que es un honor para mí formar parte de ella con ustedes. Muchas gracias. El tema que voy a platicar con ustedes es el de los siddhis en el yoga. Hay muchísima literatura y muchísima investigación sobre el tema. Yo voy a tratar de puntualizar algunas características que tiene en el yoga de Patanjali y en algunos textos del Hatha Yoga. La experiencia de obtener poderes sobrenaturales pudiera resultar atractiva a la gente de a pie. Si tuviéramos la posibilidad de acceder a técnicas y métodos que nos llevaran a adquirirlos, quizá no lo pensaríamos demasiado para poner en marcha su práctica y nos aventuraríamos a experimentar cualquier recurso, por extraño que nos pareciera, para lograrlo. Si bien para muchos esta destreza se presenta en el espacio de la fantasía y la ensoñación, donde aparecen individuos dotados de habilidades que rebasan los límites del cuerpo y de la mente comunes, que ponen a prueba lo que conocemos sobre nuestras capacidades, y por ello se convierten en ídolos y héroes. En la India se ha hecho referencia a ciertos personajes llamados yogis, que han alcanzado tal dominio sobre sí mismos y tuvieron acceso a semejantes poderes. Cuando los ojos de Occidente se posaron en las prácticas yógicas, desde el siglo XVII en adelante, una de las maravillas con las que se encontraron fue una destreza mágica involucrada en estas prácticas. Se encontraron con que los yogis podían desarrollar experiencias que rebasaban los límites de lo humano. Estas experiencias se trataban del desarrollo de habilidades conocidas en la literatura sobre el yoga como siddhis, una especie de superpoderes sobrehumanos alcanzados después de mantener una disciplina intensa y rigurosa. Ahora bien,
Es interesante observar que a pesar del atractivo y beneficios que pueda tener para el yogi, algunos textos, como los Yoga Sutras de Patanjali, mencionan que no son experiencias buscadas por sí mismas. Más parece ser un indicativo de que la práctica se realiza de manera rigurosa y metódica, o también que aparecen como consecuencia natural, no intencionada, de la propia práctica. Habrá otra línea que apoyará la idea de que el yogi puede buscar adquirir estos poderes de manera intencional y como objetivo de la práctica. Trataré de exponer esto a continuación. Empezaré por exponer a qué se hace referencia con el término siddhi. El imaginario folclórico del yoga tiene como uno de sus personajes más atractivos al Siddha, aquel que posee los siddhis. Este personaje refiere a expertos practicantes de Hatha yoga, reconocidos en la literatura también como Natsiddhas. Los términos Siddha y Siddhi derivan de raíces sánscritas Sid y Sad. Disculpen mi sánscrito porque no lo tengo. Que en conjunto refieren a perfeccionar, lograr, tener éxito, conseguir, someter, controlar. Todas estas acciones son practicadas por el yogi en la medida en que se realiza como un ser perfecto, Siddha, que ha conseguido el éxito de las destrezas ascéticas espirituales que se propone, de tal manera que obtiene poderes sobrenaturales, siddhis en consecuencia. De este modo también se observa que las prácticas espirituales de austeridad y renuncia que realizan estos personajes derivan de lo que se conoce como sadhana, traducida como el medio para lograr algo, es decir, la disciplina y el esfuerzo que se realiza para conseguir una meta, en este caso espiritual. El yogi realiza sadhanas intensas y profundas para conseguir su cometido, y gracias a ello es que logran estas capacidades extraordinarias que desafían las leyes de la ciencia y la lógica, pues físicamente se vuelven perfectos, de manera que pueden mover y manipular su cuerpo, rompiendo obstáculos que normalmente limitarían a cualquier individuo ordinario. En general, la práctica del yoga como una disciplina rigurosa busca perfeccionar el cuerpo y la mente del yogi, de tal suerte que aporta habilidades que lo separan del resto del mundo. Por ejemplo, en el Dattatreya Yoga Sastra, uno de los textos tempranos del Hatha Yoga, se dice que no importa la edad que se tenga, si se practica yoga, entonces se alcanzan los siddhis. Y esto requiere de esfuerzo, constancia y disciplina. Es interesante observar en este texto que se sugiere que los siddhis, aunque no aparecen como meta de la práctica, son parte del desarrollo de la práctica misma. El yogi experimenta distintos procesos físicos y mentales que lo llevan a la realización última, la liberación. Y por decirlo de alguna manera, en el camino van brotando estos poderes. Veamos con más detenimiento algunos textos que hablan sobre el tema, empezando por los Yoga Sutras de Patanjali y después algunos textos del Hatha Yoga. El Yoga Sutra de Patanjali tiene por objetivo, grosso modo, cesar los procesos de la mente y lograr aislar y liberar a la conciencia de la materia de la que participa la mente. Esta última es material en tanto que es inconsciente, compuesta por distintos elementos: el intelecto, el sentido del yo, impresiones latentes, sentidos. Este proceso lleva al yogi por un camino compuesto de 8 angas que le permitirá lograr la contemplación perfecta, el samadhi, esto es, el conocimiento pleno del objeto contemplado. Estos 8 angas forman la disciplina del yoga y una parte está compuesta de 3 estadios que corresponden al samyama, momento de la concentración integrada. Estos estadios son la concentración, el dharana, la meditación, dhyana, y la contemplación perfecta, el samadhi. El término samyama refiere a unir, matar, integrar, por lo que en este momento de la ashtanga se busca alcanzar el dominio y la integración total del objeto de contemplación. De ahí que los resultados de ese dominio sea la adquisición de poderes. Agregado al anterior, cuando se hace referencia al samyama en el Yoga Sutra, nos encontramos en la lectura situados en la tercera sección del texto, denominado Vibhuti-pada, donde se expresa que el proceso de la práctica de samyama lleva al yogi a adquirir distintos tipos de siddhis o vibhutis. Y aquí la precisión es, en lo que he leído, que siddhi y vibhuti son sinónimos, ¿no? Que se refieren al poder, al éxito. Esto se da gracias al dominio que se adquiere al
aplicar simultáneamente los 3 elementos o etapas, es decir, el practicante, por un lado, domina estos 3 elementos o estadios, y por otro adquiere poder a través de la contemplación sobre el objeto contemplado. Como dirá Patanjali, surge la luz del conocimiento a través de la conquista de este dominio. El yogui se vuelve maestro de este dominio y con él de la visión contemplativa, la cual es infalible y la más certera como conocimiento del objeto. Además, esta visión no deja de ser una forma de percepción de, de un grado altísimo, sí, pero que muestra los detalles del objeto que percibe, es decir, no deja de ser percepción. De acuerdo con ello, es que puede ser de varios tipos según la naturaleza del objeto contemplado, es decir, el yogi obtiene distintos tipos de dominio de acuerdo con el objeto que elige contemplar. Así es como se describen una serie de siddhis que adquiere el yogi. Por ejemplo, adquiere la invisibilidad a través de la interrupción de la luz reflejada por el cuerpo, el conocimiento de la muerte a través de la restricción del karma, el cese del hambre y la sed a través de la constricción en el pozo de la garganta, la capacidad de la mente de entrar en otro cuerpo a través de la relajación de las causas del apego. Especialmente hay que decir que cuando el yogi domina la materia y los elementos, adquiere 8 poderes típicos dentro de la literatura sobre el tema. Estos se precisan de la siguiente manera. Y Oscar Pujol en el texto de los Yoga Sutras hace este listado de los siddhis. Dice, el poder de hacerse pequeño como un átomo, la capacidad de proporcionar al cuerpo liviandad total o levitación, el poder que confiere al cuerpo una pesadez inusual, el poder de conferir al cuerpo un tamaño gigantesco, el poder de tener una voluntad infalible, el poder de alcanzar cualquier cosa, incluso la luna con los dedos, el poder de controlar los elementos naturales y el poder de la creación de los elementos. También es importante decir que Patanjali no reduce la adquisición de siddhis a la visión contemplativa, sino que hay otros modos de adquirirlos como el uso de drogas o medicamentos, la recitación de mantras, e incluso dirá que el yogi puede nacer con ellos gracias a que los ha desarrollado en vidas anteriores. Es importante señalar que si bien Patanjali le dedica una amplia sección a esta explicación y descripción de los poderes, no deja de advertir sobre el obstáculo que llegan a ser para la práctica del yoga. A lo largo del Pada, son 2 ocasiones en que dirá que estos poderes son interesantes, pero que por un lado se consideran un gran logro solo para una mente dispersa, no así para una mente contemplativa. Y por otro, que es importante cultivar la indiferencia hacia estos poderes con la finalidad de destruir la imperfección y lograr finalmente el aislamiento de la conciencia. Aquí, pues, no podemos ahondar mucho más sobre este tema, pero la imperfección, pues, es este momento en el que la mente puede volver hacia sus percepciones, hacia impresiones latentes, en las que da como un paso, parecía como que da un paso atrás en el camino del aislamiento de la conciencia. Con esto se podría decir que Patanjali no tiene la pretensión de engrandecer o celebrar los poderes obtenidos por el yoga, sino considerar dentro de su exposición solo su existencia y, por tanto, explicar qué son y cómo es que aparecen. Será con el Hatha Yoga que los siddhis tendrán una gran proliferación y las historias sobre que adquieren y experimentan su uso será más amplia y celebrada, donde se convierte en un signo de éxito, el éxito alcanzado, y por tanto en la prueba de haberse convertido en un verdadero yogi. Los Hatha Yogis realizan técnicas de purificación, de respiración, controlan su dieta como parte del conocimiento que los lleva a producir poderes mágicos como la inmortalidad, inmunidad ante las enfermedades, sanación de múltiples dolencias, por lo que su cuerpo se vuelve perfecto, poderoso y fuerte. En el Yoga Villa, un texto temprano de la tradición del Hatha Yoga, se comenta lo siguiente. El cuerpo del yogi es inmaculado como el éter. Es sutil a causa de la sutileza, material a causa de la materialidad e inerte a causa de la inercia. El mejor de los yogis tiene una firme voluntad, es independiente e inmune a la vejez y a la muerte. Juega en los 3 mundos, con regocijo, donde le plazca. El yogi que controla sus sentidos y es poseedor de impensables poderes puede cambiar de forma a voluntad. El Yoga Villa distingue entre 2 cuerpos
dos tipos de siddhis, uno artificial y otro natural. Y he encontrado también que la traducción también puede llevar a como un siddhi intencional, el yogi busca intencionalmente realizar los siddhis, o una manera no intencional, ¿no? Que brotan, como dice aquí, de manera natural. Los siddhis artificiales se buscan deliberadamente y se obtienen por medio de elixires, hierbas, rituales, recitación de mantras, y son temporales y poco poderosos. En cambio, los siddhis naturales brotan espontáneamente, sin intención por parte del yogi de obtenerlos. Son eternos y poderosos, adoptan la forma que le plazca al yogi. Por tanto, los siddhis se presentan como signos de que el yogi ha dominado la práctica del yoga. Asimismo, son señales de que se dirige correctamente por el camino de alcanzar la liberación. Por tanto, el yogi, en tanto que maestro perfecto, se distingue de cualquier otro individuo por ser aquel que ha trascendido las limitaciones de la gente común, ha logrado la libertad a través de los poderes obtenidos, que se traduce precisamente en lograr el autodominio. Es un liberado en vida, aquel que ha alcanzado la inmunidad absoluta del cuerpo. Se construye un cuerpo perfecto y luminoso, inmune a la enfermedad y la muerte. Esto es, ha alcanzado el samadhi. De esta manera, el yogi logra esto a partir de un trabajo corporal, un trabajo que separa el cuerpo del yogi de cualquier otro. En el Yoga Villa se dice que hay distintos tipos de cuerpos, uno considerados como cocidos y otros crudos. El cuerpo es cocido por el fuego del yoga, la energía que se genera a través de la práctica, y gracias a él es que el yogi dejará de padecer las desavenencias del cuerpo crudo, que es aletargado y padece sufrimientos, está influido por los sentidos, es perturbado por el frío, el calor, la dicha y la desdicha, y cuya mente está perturbada. El cuerpo es una vasija que se modela a través del calor, el tapas que produce el fuego, que se genera por medio de prácticas de respiración que permiten purificar y depurar. La intención es disolver y liberarse de los padecimientos del cuerpo y lograr el control de este fuego yógico que lo faculta para actuar de acuerdo con la propia voluntad. Sin embargo, hay textos que señalan, como en el caso de los Yoga Sutras, que los siddhis no dejan de ser un obstáculo para la práctica de yoga. En el Dattatreya Yoga Sastra, ya antes referido, se dice que el yogi debe ser instruido en no dejarse deslumbrar por los poderes que adquiere y mantenerlos ocultos, porque de lo contrario atraería a muchos discípulos y tendría que ocuparse de ellos, distrayéndolo de su propia práctica y en consecuencia devolviéndolo a lo mundano y dejándolo absorto en ello. Aunado a lo anterior, existen muchas historias que refieren a la adquisición de siddhis por parte de los Hatha Yogis. Aquí refiere a una relacionada con Goraknath, fundador de Hatha Yoga, cuyo nacimiento se da de una manera auspiciosa gracias al uso de poderes por parte de su maestro Mahendra Natha, quien lo hace nacer de la combinación de cenizas y leche. En general, hay cuantiosas historias en torno a la vida de Gorak. Se cuenta que podía vivir solo de aire y que alguna vez, al orinar, convirtió una roca en oro, que alguna vez a través de su fuego interior ardió, se convirtió en ceniza y recuperó su forma original. Este yogi tiene un lugar muy especial en el centro y norte de India y por lo dicho, su vida está íntimamente relacionada con el desarrollo de poderes sobrehumanos. Según el texto Las bases del yoga, Goraknath podía dejar su cuerpo y aparecer en distintos lugares. Incluso podía dar sus enseñanzas en sueños y apariciones a sus discípulos. Se dice que en una ocasión, mientras Mahendra y sus discípulos vagaban por los territorios del subcontinente indio, este se cruzó con un reino de mujeres dirigidos por Mainakini, una reina poderosa dotada de dones y favores. La reina se queda prendada de él por su virilidad yogi y le ofrece el trono, el lecho y disfrute de todas las mujeres de su corte, a cambio de quedarse con ella. Mahendra accede y se queda durante muchos años y tiene un hijo con ella. Gorak se entera de esto cuando se reúne a discutir con algunos yogis y ascetas sobre algunos temas importantes para la vida del yogi, tales como cuál es el mejor asceta, cuál es el camino más recomendable. En la discusión, un yogi arremete contra Gorak y su linaje, refiriendo que su camino no tenía mérito, pues su guru se encontraba disfrutando de los placeres de la carne en ese momento.
Gorak, sorprendido, va en busca de su maestro, pues sabe que este desvío supone, por un lado, la pérdida de los logros que ha alcanzado Machendra, los siddhis, a través de la práctica concentrada y exclusiva del yoga, y por otro, la esclavitud y ataduras que supone entregarse a los poderes del cuerpo. Así pues, Gorak se disfraza de mujer para poder entrar en el reino, pues no está permitido el acceso a los hombres. Este disfraz implica más una transformación que un artificio. El yogi recurre a sus poderes para adoptar la forma de una mujer danzante y formar parte de una compañía de músicos que se dirige al lugar. Se muestra de una forma corpórea distinta a su propio cuerpo, a su cuerpo original, por lo que hace uso del poder de Maya, la ilusión. Cuando se presenta delante del maestro, logra llamar su atención por medio del poder de la audición. A través de los golpes del tambor que está tocando, comienza a comunicarse con su maestro con sonidos que solo él puede entender, sonidos sutiles que solo se adquieren a través de la práctica del yoga. Y es gracias a estos poderes de Gorak que logra convencer a su maestro de retomar el camino del yoga y abandonar el reino. Después de este breve recorrido, y en resumen, podemos ver que los siddhis tienen un papel importante en el camino de la liberación a través de la práctica del yoga. Independientemente de que el yogi busque deliberadamente adquirirlos o no. El control que logra el yogi sobre sí mismo hace surgir poderes como consecuencia, pues el conocimiento que adquiere el yogi en el camino le da poder sobre los objetos que conoce, cualquiera que estos sean, por lo tanto los domina. Y aunque el yogi decida abandonar este poder, no se elimina su existencia. A final de cuentas, los poderes que obtiene siguen siendo una guía o prueba del camino de trascendencia que va forjando con su práctica. Quisiera terminar este texto contemplando la idea de que los siddhis son una forma de libertad, sino de liberación, de libertad. Los Yoga Sutras y los textos tempranos del Hatha Yoga que he referido aquí coinciden en la idea de que el practicante que decide realizar el camino del yoga renuncia al apego de la vida mundana para entregarse al conocimiento profundo de sí mismo. Cual sea la meta que se haya dispuesto a alcanzar y las técnicas y métodos que decida realizar, el yogi se libera de las ataduras y el sufrimiento que el mundo terrenal le inflige. Los siddhis aparecen como logros, como éxitos, que significan esa libertad, por lo que representarían de algún modo la satisfacción, si se quiere, momentánea, de conseguir su cometido. Como se ha dicho en la tradición de los Yoga Sutras, es claro que es necesario soltar esta satisfacción porque aprisiona de nueva cuenta la conciencia en los procesos mentales, aun cuando sean éxitos o perfeccionamientos para el yogi. Sin embargo, no dejan de ser un paso en la senda. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, para cambiar el micrófono. Pasamos a la siguiente ponencia a cargo de Saúl. Él nos va a hablar de las nociones éticas en el Yoga Sutra de Patanjali. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, mi nombre es Saúl y bueno, estoy estudiando filosofía e historia de las ideas. Y el tema del yoga ha sido recurrente en la carrera. Lo he abordado desde la bioética, me interesan los temas éticos, la antropología humana. Mucho, como hemos visto desde la mañana, estos dos temas están súper relacionados con la historia de la India. Mucho. Filosofía de la India. Esta ocasión vamos a ver un poquito lo ético y me interesa hacer una comparación. Soy maestro de postural o comparto la técnica postural, Hatha y Vinyasa. Sin embargo, dentro de la escuela me han preguntado qué es el yoga. He compartido la técnica en talleres de danza contemporánea, danzas urbanas, y siempre va a ser la misma pregunta. Detecto en la experiencia que las personas de las danzas lo ven como unas técnicas de relajación, stretching, generalmente, relajar el cuerpo, soltarlo y descansar. En la escuela no ha sido tan fácil la respuesta. Siempre que me preguntan, viene acompañado de comentarios que le hacen ver o la percepción de la disciplina del yoga que conocemos ahora es clasista y es consumista en este entorno. No voy a negar que tiene cierta razón esas percepciones. El yoga sirve para stretching. La expresión del yoga actual
sí se expresa de esa manera, de esas maneras. Sin embargo, están alejadas. No son todo lo que representa el yoga. Entonces, para dar más o menos respuesta a estas dos interpretaciones o estos dos acercamientos que he tenido en la experiencia, voy a partir en dos, voy a tratar el tema en dos partes, la primera la histórica en contextos y la segunda en lo que los Yoga Sutras de Patanjali. Cruz, buenas tardes Cruz, me está ayudando con las diapositivas, voy a tratar de ponerlas, estaba ocupado como de otra estructura para exponer, pero bueno, vamos a avanzar. Con respecto al postural, el mismo texto de Singleton, también lo consulté, hace una propuesta de lo que es el yoga y el yoga postural, analizarlos en el contexto histórico. ¿Vale? En el contexto histórico, en el contexto de la India, que es muy grande, hay 4 temporalidades. Larga duración, 2, una que corresponde a la India, exclusivamente a la India, como vimos en la mañana con el maestro Bennett. Ahí tienen la idea de que ellos pueden hacerlo, como sea, hay una aproximación al contexto de India, al concepto de India, o de la yoga desde la India. Y está cerrado y ahí se forma todo su cuerpo, toda su idea en la India. Hay una segunda duración larga. Yo la considero como oriental, porque es cuando se empieza a relacionar con el Islam y con el Imperio Mogol. Bueno, se forma el Imperio Mogol dentro de la India. Aquí ya no se forma nada estructural, ya está hecho todo, ya lo hicieron en la antigüedad, pero sí se concibe la práctica. Muchos aspectos de la práctica que conocemos ahora es en este tiempo y se le conoce como yoga medieval. Después viene el impacto con Occidente por el Imperio Británico. Ahí toma otras características. Ahí empieza Occidente, ahí empezamos a conocer la historia del yoga y de la India por el contacto con Inglaterra particularmente, con su compañía británica de las Indias Orientales. ¿Vale? Y hay uno de brevísima duración, que son 100 años, de 1920 para acá, que es el yoga postural, yoga medicalizado. No voy a mi intención no es desmeritar el yoga postural. Tiene beneficios, sí, dentro de la postura, como los mencionó la doctora, sí, sí tiene sus beneficios, pero vamos a ver. Vamos a ver estos dos, y la segunda parte es la parte de Yoga Sutras. Vamos a tratar de ver la parte ética que puedan llegar a contener estos Yoga Sutras, y ver si se pueden aplicar al contexto actual. Como vemos aquí, 2500 años, más o menos antes de la era común, data esta figura que tenemos ahí, se le dice que es Shiva. Shiva es muy importante para el yogi. En términos metafóricos, es la transformación, eterna transformación. Y vamos a ver qué es lo que se transforma. Ok, de aquí vámonos al cuerpo de los Upanishads. Yoga para dejar atrás la tristeza y vencer a la misma muerte. El Kata Upanishad. Es Vatara Upanishad. Describe una técnica con el cuerpo erguido y la respiración. Como método, empezamos en el Maitreya Upanishad. Pranayama, respiración. Pratyahara, absorción de los sentidos. Dhyana, meditación. Dharana, concentración. Tarka, filosofía, discernimiento filosófico. Samadhi, la absorción total. Hago mucha aclaración en el 5 en Tarka, como comentaba la compañera Martina. A veces se piensa que la India es pura mística. No, tiene una parte, y vamos a ver con Patanjali, que tiene una lógica, tiene una estructura, se llama lógica. Tal vez no formal, pero es lógica. Ok. Tantito para la izquierda. Shaiva, Tantra, los Shaiva, los devotos de Shiva. En esta parte, en el morado, por favor. Ya estoy al final de mi tabla. Perdón, Cruz, perdón. Aquí se describe un camino, un atón, hacia la meta. El practicante tiene que tener una meta y hay un camino. El camino es el yoga. Podemos pasar, Cruz, por favor, a la página de abajo. Ok, aquí ya se pone más
Este yoga medieval empieza a adquirir el nombre de Hatha Yoga. Voy a parar, disculpen, para no dar mejor aquí. Hatha Yoga no es un cuerpo doctrinal. También se tiene mucho la idea, cuando me preguntaban, sobre todo aquí en la escuela, sobre el yoga, no es una religión. Es más, y eso va a ser, yo lo veo en este Hatha Yoga muy, muy positivo, acepta cualquier persona, independientemente de su casta, que hablábamos hace un instante que abundan, independientemente de su etnia, independientemente de su religión. Ok. Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, Yerab Samhita, Goraknath Sakata y Yoga Pradipika. Son 5 textos, los más conocidos son el Hatha Yoga, Shiva Samhita y Yerab Samhita en esta época. Ahorita vamos a ver por quién los conocemos. Ok, en el Yoga Pradipika es donde empieza a aparecer la imagen de la postura, de la asana. Vamos a ver, ahora vamos a ver un texto más antiguo y ahí vamos a ver qué función tiene el cuerpo. Aquí el cuerpo tiene, sin hacer posturas, lo que queremos llegar es esa siddhasana, una postura de meditación. Existe Padmasana, la clásica flor de loto, Simhasana y Vibradasana, que son posturas de limpieza interna. La limpieza interna también va expuesta por los Shatkarma, que son limpiezas rectales de los intestinos, de los ojos, nasales, y nos vamos a ver un poco de los sentidos. Y lo más importante, el pranayama. El pranayama, aquí es donde empieza la parte tántrica. Tántrica muchas veces lo entendemos de una manera, es la sutileza, nuestra anatomía sutil. La respiración para equilibrar los nadis, principalmente 2, el central, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Vale. Hasta aquí va lo que es los textos fundacionales del yoga. Se me pasó a mencionar uno, el principal que vamos a ver hoy. Patanjali dice que el yoga es para detener las fluctuaciones de la mente. Y el Bhagavad Gita escribe 3 tipos de yoga. Karma, vamos a ver después con Patanjali. Karma yoga, yoga de la acción, renunciando al fruto de las acciones. Bhakti yoga, el de la devoción para la liberación. Y Jnana yoga, el del conocimiento del auténtico ser, una ontología. Ok, a la parte está de la Hatha Yoga, me regreso un poquito, regreso para Hatha Yoga con los medievales. Nat, Goraknath, Matsyendranath, Adinath y Shiva. Bueno, esta, vamos a ponerlo así, es un grupo de personas que están practicando yoga, un yoga ascético. Shiva, el Adi Yogi. Pero con el tiempo, hacia el siglo XV, se hacen o se conforman como un grupo de comerciantes armados que dominan el norte de la India. Más o menos geopolítica, sabemos que están en el norte, que están cuidando, ¿no? Bueno, juega todo el yoga. También mientras, o en el estudio de la India, juega todo. Mientras veía este tema, que es el yoga, que lo tenemos con esas ideas, hay temas políticos, económicos, sociales, culturales. Las 4 etapas para analizar un concepto, ¿no? Ok, para el siglo ya 17 se empiezan a conjugar o se empiezan a encontrar con Occidente, que es el encuentro violento. Para la conformación del Imperio Británico, más o menos siglo XVIII, ya empieza a haber una restricción de los nativos. No pueden ir armados, no pueden practicar en lugares públicos, y la sana empieza a ser rechazada, ¿vale? Por los ingleses. Lo veían mal, pues como ya desde Alejandro Magno, que como decía el maestro, lo ve como gimnosofistas, o sea, sofistas que no son como Sócrates, o sea, que no dicen la verdad y además andan desnudos. Pues, esa idea va a ir permeando, va a ir siguiendo. Así los ven Inglaterra con su puritanismo, pero sobre todo sus intereses económicos. Hay que entenderlo de esa manera. ¿Por qué hay que entenderlo así? Porque para el siglo XIX empieza en todo el mundo a destacarse una manera de organizarse socialmente, el sistema mundo occidental. Están en los estados-nación, entonces el yoga empieza, o la cultura india antes del yoga, empieza a ser una contracultura. Al inicio veamos a Vivekananda, a Roy, y ellos intentan
sacar ese escombro que le aventaban arriba a los ingleses a su filosofía. La reinterpretan, la recategorizan para que en Occidente se entienda. La podemos occidentalizar, decir que la occidentalizan, más o menos. Si nos fijamos en esta etapa de la humanidad, en todos lados está llegando este sistema de producción que está orientado a la producción. Ok, estamos contra la contracultura de Vivekananda, 1850, 1880, hacia el final de ese siglo XIX. Destaca que el yoga empieza a ser anglófono. ¿Por qué? Por la misma erudición que viene desde el siglo XVIII para el XIX, ya es anglófono la historia de la India, se empieza a contar en inglés. No solamente el yoga, la filosofía, las categorizaciones, Vivekananda, Roy, lo hacen todo en inglés. Todo. Se explican su historia en inglés, pero ¿qué creen? A los NAT no los pelan. Dicen, no. Están desnudos, andan por la calle, porque después de que fueron rechazados por la corona inglesa, se dedican a la vagancia y a vivir de sus posturas, de hacer un espectáculo callejero. Y se empiezan a combinar para el siglo XIX esos yogis, esos posturales, con los espectáculos de feria europeos, los invitan para allá, los contorsionistas van a la India a aprender y hacen. Entonces empieza a ver la cuestión de la postura como vulgar. Pero para los NAP, estos mismos indios anglos también los rechazan, los ven como una vergüenza. Bueno, Estados-nación, estábamos en el siglo XIX, finalizando el XIX, entrando el XX, empieza a ver la conformación de los Estados-nación de una manera que se involucra en la salud. Quieren ciudadanos fuertes, quieren ciudadanos fuertes, ¿no? Y empieza a participar o exponer el método europeo, la necesidad de la cultura física, la cultura de la salud. Para 1920, Kulananda empieza a reunificar el Hatha Yoga, ojo, al Hatha Yoga, no es NAT, al Hatha Yoga, yoga medicinal. Esas prácticas que veíamos hace ratito, la Shatriya, el Pranayama, empiezan a formar parte y empieza a meterse la postura. Después, adelantito, todos los que practicamos, la verdad lo voy a decir, todos los que practicamos postural, Krishnamacharya, y wow. Y bueno, de cierta manera sí, porque toda esa estructura que venía de Europa, que venía con la gimnasia, que venía con la calistenia, se dice que el Mysore es muy sonado en el mundo del yoga, Mysore o Mysore, es una corte, de esa corte, de sus archivos, saca posturas, saca técnicas, Krishnamacharya, que vienen desde atrás. Ok, pero aquí ya se viene el yoga postural. Pues sus alumnos, él no sale de Estados Unidos, pero sus alumnos sí, y se van a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, y la pega la yoga. La pega en grande, cada uno de ellos tiene sus métodos, viene de Krishnamacharya, inventan, registran y venden esas técnicas, ¿vale? Entonces, de ahí pasa inmediatamente el yoga al mundo abierto, globalizado, de libre mercado. Bueno, sí, de libre mercado, porque el neoliberalismo viene desde hace mucho, no desde ahora. 1990, estudio académico, que es lo que estamos haciendo aquí, estudiar estas situaciones, fenómenos del yoga desde las universidades, obviamente empieza desde Inglaterra, Estados Unidos, y esperemos que pronto la UACM, ¿no? Aparte de la UNAM. Ok. Hasta aquí esta parte que es la histórica. No cumplí mi objetivo, quería hablar de 4,000 años de historia en menos de 5 minutos, no pude. Vámonos, por favor, podemos pasar al otro archivo. Ahora vamos a hablar del boletito, ya llegó. Vamos a hablar rapidísimo, voy a tratar de hablar creo que es más difícil hablar de estas cosas metafísicas que de historia.
Yoga Sutra de Patanjali, ya el Mahabharata describe 2 métodos de la liberación, uno intelectual y uno práctico, Samkhya y el yoga. Pero en la historia y en la práctica de la filosofía india siempre están práctica y teoría, práctica y teoría. Aunque tenga el Samkhya, que es muy teórico, va a tener aspectos prácticos. Yoga, en tradición contraria, viene del budismo. Afortunadamente, aunque es Brahma Patanjali, le toca escribir y tiene influencia budista. Y se ve en la obra. Contexto filosófico, podemos bajar tantito el contexto filosófico. Los Yoga Sutras tienen lenguaje metafísico, ontológico, ético, es una epistemología y es una psicología. Para entender, rapidísimo, una filosofía dualista esta de Patanjali, es decir, que hay 2 realidades, una realidad material y una realidad no material, Prakruti y Purusha. Purusha es la no material, no cambia, es igual, inmutable, se mantiene todo, voy a dejar la palabra momento. Y el Prakruti, la materia, es cambiante, transitoria. En resumen, Patanjali va a decir que todas las causas del sufrimiento, usando término budista, vienen de intentar detener este flujo de la materia, esta transición. No se puede, ¿vale? El cuerpo, la mente, es cambiante. Afortunadamente, la mente puede cambiar. La mente es una materia muy sutil, muy sutil. Podemos bajar tantito. Y entonces, su obra de Patanjali trata de la mente. Para trabajar con la mente tiene 2 métodos. Este método que es Raja Yoga, que tiene que ver con la mente. Uno es purificar la mente y la otra, esa mente ya no nos estorbe. Kriya Yoga, limpieza, y Ashtanga Yoga, la consumación hasta llegar a la liberación final. Podemos bajar tantito. Dice Yoga Chitta Nirodha, yoga para detener las fluctuaciones de la mente. Entonces, por lo tanto, es un yoga muy mental, donde se basa principalmente, por ser budista, en las meditaciones, o de influencia budista, perdón, en las meditaciones. Las posturas, asanam, no son necesarias para que tengan una mente tranquila y contemplativa. ¿Insisto? Las posturas son para mentes no tranquilas y mentes no contemplativas. Por eso practico postural, la verdad. La psicología, voy a tratar de abordarlo primero en la psicología, que trata de la mente, trata de un elemento o una persona o un yo psicofísico, ¿vale? Que tiene un yo, en sánscrito, samhita, no, ashmit, perdón, ashmit, pero no es un yo mental, y ese yo cambia. Ok, podemos bajar rapidísimo. Así en resumen, tenemos una mente que se llama Chitta, la Chitta ve el mundo por medio de los sentidos, hay un sentido y ese tacto de los sentidos, la mente, una naturaleza, crear un objeto, crear un recuerdo, crear una imagen, ¿vale? Y la mente siempre esos recuerdos va a estar acudiendo, lo puede hacer de 2 maneras, una sukha y una dukkha, una dulce, una agradable y una desagradable. Sin embargo, Patanjali dice, eso no es cierto. A un punto dice, no es cierto. Si queremos una situación agradable, la vamos a tratar de mantener y negar las desagradables. Entonces creo una aversión y un apego, ¿vale? Y esa es la raíz del karma, de la acción. Entonces necesitamos un sentido del yoga, Ashmit, y un intelecto, Bodhi. Bodhi es la parte de la mente más sutil. ¿Se acuerdan que vimos que había una Purusha? Bueno, esa Bodhi, esa parte muy sutil, es la única que tiene la capacidad de reflejar la luz de Purusha, de la conciencia, ¿vale? Entonces bajamos rapidísimo para esta situación de no querer lo malo y sí querer lo bueno, se llaman kleshas, son aflicciones, pero antes de ser aflicciones en un sentido negativo, gracias a ellas estamos conviviendo, o gracias a ellas nos movemos en la materialidad del mundo, ¿vale? No queremos esto, queremos aquello y nos vamos moviendo. El chiste de Patanjali es detener ese flujo, esa fluctuación, esas vritti de la mente, detenerlas. ¿Podemos bajar tantito?
Entonces dice que en toda esta detención intenta detener esos procesos naturales, sufrimos y ese sufrimiento es sinónimo de violencia, ¿vale? Entonces tenemos a Budi, que es nuestra herramienta, tenemos que purificar, ¿vale? Y aquí es donde empieza todo el proceso de la Kriya Yoga, de la yoga de la limpieza. Podemos bajar rapidísimo. Ok, la Kriya Yoga, para iluminar esta Budi, este intelecto, esta capacidad de discernimiento, propone asceticismo, estudio y meditación. Y estas las voy repitiendo en su obra, pero hasta aquí estamos en Kriya nada más. Asceticismo pueden ser restricciones y prescripciones, las vamos a ver en un minuto. El estudio, acercamiento constante a la divinidad elegida, puede ser un rishi, puede ser un shiri, una persona realizada, un buda, etc. Y meditar en las identidades que no tienen sufrimiento, karma, que no tienen un sentido de respuesta a sus acciones, que no tienen recuerdos o que sus recuerdos no los afectan. Y sobre todo en la parte práctica e instrumental nos recomienda meditar sobre los opuestos, de considerar que las malas intenciones, como la violencia, la mentira, etcétera, tienen como resultado el dolor y la ignorancia interminables. El objetivo, por lo tanto, de este actitud ascética, estudio y meditación es el fortalecimiento de la mente y la contemplación y la atenuación de las aflicciones. Vamos a bajar tantito. Ya voy a acabar. Kriya Yoga, entonces decíamos hace rato, restricciones, sobre todo no violencia. Todo cúmulo, pues, sobre todo del jainismo y del budismo, está en la no violencia. No violencia, no violencia para detener las fluctuaciones de la mente, no crear karma, es decir, no crear situaciones que a futuro nos puedan afectar. Patanjali, en un momento, dice en uno de sus sutras, el objetivo es evitar el mal futuro, porque el pasado ya pasó, pues ya lo estás viviendo, pero tus acciones de ahorita te van a ayudar a evitar problemas en el futuro, a grandes rasgos. Hasta aquí es la parte, cuando empezamos a hablar de la violencia, la parte empezamos con las nociones éticas. Pero si se fijan, hasta aquí, hasta el momento en esta parte, el gran ausente es el cuerpo. Hasta el capítulo 2, 247, dice que el cuerpo nada más debe de estar estable, firme y delicado, o sea, preparado para el movimiento, no rígido, ¿vale? De ahí pasado toda la obra, trata de eso, de meditar, 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 meditar. Y la parte ética está en esta situación de meditar en la no violencia y no actuar con violencia, ¿vale? Hasta aquí le dejo, todavía falta una parte más, que es la liberación, que son 3 aspectos más. Acuérdense que dijimos que había una de limpieza y una de liberación. El Ashtanga viene después. Pero hasta el momento no hemos hablado del cuerpo. Para nada. Este texto clásico no involucra al cuerpo. En un momento también dice que el cuerpo crea aversión. Tanto el cuerpo, con la práctica del puente Teshiri, el cuerpo lo va a tener que limpiar, nosotros lo limpiamos, y va a procurar no el contacto. Eso es lo que dice el clásico. Y creo que, bueno, viene una sección de conclusiones, pero ahorita la sacamos en conjuntos, juntas. Hasta aquí termino y creo que hay unas diferencias muy claras entre el yoga postural y este yoga de meditación, de intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Me gustaría comenzar con los asistentes presenciales. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hacemos una ronda y si quieren después pasamos con los en línea. Tenemos alrededor de unos 25 minutos para estas preguntas, comentarios. A mí me gustaría hacerle un comentario a Vanessa, si ahorita me lo permite. Vamos a comenzar contigo, ¿vale? Muchas gracias a los ponentes porque fueron informaciones muy específicas del yoga. Yo les tendría una pregunta a los 3. Todo esto que acaban de hablar del yoga, y del desapego, sobre todo, ¿qué relación verían ustedes? Y bueno, creo que sí viene por ahí un poquito con el budismo zen,
sobre la práctica minimalista, ¿no? Se le atribuye a un artista ruso, pero yo veo más conexión con prácticas yogis, del desapego y del budismo zen. No sé, ustedes los expertos conocen más. ¿Quién quiere responder? No, si quieren solo un comentario general, también pueden ser breves y contestar la mayor cantidad de preguntas. Yo no conozco el... Ah. Sí, claro. Entonces, ¿te parece si hago el comentario? ¿Me lo permites? Me interesó mucho cómo abordaste el tema. Sin embargo, creo que hay como varios problemas metodológicos. El primero es que no estoy tan seguro que Mark Singleton trate de sostener eso, ¿no? Sí hay, evidentemente, como tú lo citas, partes donde menciona, ¿no? Que el yoga postural moderno tiene un origen, por ejemplo, en Krishnamacharya, todo esto que tú comentabas, pero justamente también aclara que no es el afán de como dejar en mal al Hatha Yoga, no digo al yoga postural moderno, ¿no? Sino simplemente dar una especie de historia, de hermenéutica sobre cómo se desarrolló el yoga postural moderno. Entonces creo que cuando nos estás tratando de decir que esta fenomenología del cuerpo nos permite también un conocimiento de sí, o profundo de lo que nosotros somos, porque de alguna forma también somos este cuerpo. No sé si lo entendí bien, pero creo que me estás tratando de decir que este yoga postural moderno también tiene eso, también puede llevarnos a eso, pero creo que el problema está en que justamente podrías hablar de eso sin la necesidad de hablar de la tradición del yoga. O sea, creo que podrías fácilmente deslindar y decir lo que haya sucedido con el yoga antiguo no tiene nada que ver con este yoga al que yo estoy refiriéndome, que sí está dentro de esta fenomenología, ¿no? En ese sentido, pues creo que hasta podría ser cambiar el término, ¿no? Hablar de otra cosa, porque el problema con el yoga creo que tiene que ver con un problema también terminológico, que estamos utilizando un término para referirnos a la India y a su tradición, pero muchas veces está completamente desligado, ¿no? Eh, por ejemplo, la Hatha Yoga Pradipika dice, ¿no? Que el autor justamente dice, yo creo que las posturas Hatha Yoga lleva a la liberación, pero no sin el Raja Yoga, ¿no? El yoga de Patanjali. Y dice que son cosas que van de la mano. Yo en mi vida justamente nunca pensaría que es posible alcanzar Siddhi, alcanzar algún conocimiento de sí mismo sin la práctica meditativa y contemplativa que asume el mismo yoga. Al final de cuentas, eh, no sé qué tan valioso sea esta fenomenología del cuerpo cuando la intención, en consecuencia ulterior, es la detención de la mente, ¿no? Te digo, no sé, ahí tú que me quieras comentar, pero sí creo que así como lo comentas, valdría la pena hasta poder utilizar otro término. Te estoy refiriendo, creo que a una fenomenología muy diferente, a, a diferencia justo, ¿no? En oposición a la tradición del yoga. No sé si me alcancé a explicar, si te malentendí o algo por el estilo. Bueno, gracias Edgar por tus comentarios. Bueno, esto último, bueno, sí fue muy amplio, no estoy muy segura. Sí. Así es. Se me va a ir. No, si quieres, porque sí se puede ir como la idea. Sí. No sé cómo hacemos, ¿sí? Bueno, estoy de acuerdo, no entiendo muy bien cuál es la discrepancia o sea, en el sentido, esto último que dijiste sobre que algo así como una finalidad del yoga que sea la detención de los procesos mentales, ese solo es el yoga de Patanjali, pero pues yogas hay un montón y dentro de todos esos yogas hay diferentes metodologías, diferentes metas, diferentes técnicas. Entonces, lo que yo he podido entender a lo largo del estudio de estos diferentes yogas es que el yoga de Patanjali no es el único precisamente, entonces que no se puede generalizar
y decir que la finalidad del yoga es el yoga que propone Patanjali. Ese es un yoga, ¿no? Que sea el más conocido por Occidente, bueno, eso ya se debe a la historia propia de cómo llegó el yoga moderno a Occidente, porque se proponía precisamente como el Raya Yoga y tenía esa autoridad, ¿no? Pero no significa que el yoga más importante o el único sea el de Patanjali, sino que es uno más. Y dentro de toda esta gama de muchos yogas que se han dado a lo largo de la historia, se ubica el yoga postural moderno, que es justo el del siglo XX para acá, un yoga ya globalizado, como lo hemos visto, y lo que he querido proponer con esto es que Mark Singleton, siendo pues tal vez el estudioso más conocido que habla del tema, a mí me parece que sí deja mal parado al yoga postural diciendo que es un homónimo del yoga, en el sentido de como gato de cambiar la llanta y gato el animal, eso está diciendo, ¿no? El yoga contemporáneo es un homónimo del yoga. Mencioné que estoy de acuerdo en que son técnicas y metas y todo absolutamente distintos. Por supuesto, no se puede seguir una línea directa desde los Vedas hasta, ¿no? Hay un corte clarísimo, porque es consumista, porque es eh, totalmente, ya lo vimos, ¿no? Con música, con ropa de marca, es elitista, en fin, es todo lo opuesto y contrario al yoga de los hindus, ¿no? De los nats, y en fin. Entonces, pues lo que yo quiero rescatar de este yoga postural es dar una visión distinta a esta que da Mark Singleton, ¿no? De decir, hay un corte, el yoga es yoga de aquí para atrás, o sea, del yoga postural para atrás, ¿no? Y este yoga postural moderno no hay que llamarle yoga. Eso es lo que está diciendo Mark Singleton, me parece, desde mi interpretación. Está dando toda una historia de sí, Krishnamacharya y todo, sí, pero está diciendo, eso no es yoga, ¿no? Y, y lo que quisiera proponer es que es yoga tal vez en un mínimo punto de encuentro con los otros yogas en el sentido de método. El yoga es de todos estos yogas distintos, el hatha, el tantra, el védico, el upanishádico, bueno, védico no, upanishádico, el patanjálico, son métodos. Y esos métodos tienen distintas metas, no solo es la liberación, no solo es el samadhi, es la inmortalidad, es el amor a Dios, hay muchas metas de yoga. Entonces, ¿cuál es la meta de este yoga? ¿No? Vamos a ponerlo ya entre comillas. ¿Cuál es la finalidad de este yoga? Pues tal vez, como lo pude ver en los discursos de los practicantes de yoga contemporáneo que fueron bailarines, que han podido desarrollar una atención a su cuerpo mucho más profunda en la práctica que lo ha hecho la fenomenología del cuerpo en teoría, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir, tal vez no lo logré en el escrito, pero eso es lo que a mí me ha sorprendido de esta práctica postural y que se puede rescatar, ¿no? Da un conocimiento profundo del cuerpo en sentido fenomenológico, la práctica de las posturas. No sabemos, aquí yo ya no sabría, ¿no? Si es porque son bailarines y ya de por sí tienen ese trabajo, o si porque el yoga, estos pequeños resquicios de yoga antiguo que todavía rescata, porque hay cantos de mantras, porque sí hay una que otra postura antigua, ¿no? Del hatha antiguo, si esos elementos del yoga antiguo ayudan a que el cuerpo se conozca de una forma más profunda. A mí me parece que sí, porque si no la danza lo hubiera hecho por sí misma, pero lo está haciendo más la práctica postural moderna. Eso, bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias. Luego lo platicamos más a fondo. Sí, todo un mundo. Muchas gracias por mostrarnos este mundo tan complejo. Y yo tengo una inquietud, sobre todo viendo esta parte histórica y de cómo nos acercamos a todas estas tradiciones de pensamiento y de vida, ¿no? Y de tradiciones filosóficas que están en juego en ellas. Veo una similitud que otros autores también han señalado en términos de que ese acceso a Oriente, digamos, es una invención también, ¿no? Un poco recordando a Borman, la invención de América desde la conciencia europea, y es la invención
de la India, desde la propia conciencia europea, dependiendo las hegemonías políticas y económicas de su momento, ¿no? Y ahí lo que veo es la gran dificultad que tenemos para entender este mundo, porque hay que hacer un esfuerzo no voy a usar la palabra de construcción, no soy cercana a esas filosofías, pero sí lo prefiero plantear en términos de lo que algunos especialistas de América Latina, lo siento, mi interpretación va desde ahí, ¿no? Aunque conozco lo otro, ¿no? Pero sobre todo de algunos estudios, por ejemplo, de la literatura americana, ¿no? Y que uno dice, bueno, los textos antiguos de América, y uno dice, vamos, leámoslo, ¿no? ¿Dónde están esos textos antiguos? Y lo que nos damos cuenta es que se han construido por encima de esos textos antiguos unas capas de interpretación que se han ido sedimentando con el tiempo y que nuestro acceso a ese pasado prístino de América es imposible, porque no conocemos la lengua, porque ya somos mestizos, porque somos hijos del Estado Nacional y del Seguro Social, ¿no? Del IMSS, etcétera, porque hay un montón de mediaciones históricas, culturales, lingüísticas, que están operando. Y ahí veo una similitud en la invención, quiero usar esta palabra, ¿no? De O'Gorman, que ha sido también fuertemente discutida, pero que es una invención desde categorías europeas para comprender, ¿no? A Europa, el mismo concepto de fenomenología, por ejemplo, ¿no? Yo digo, Hegel, la ciencia, la experiencia de la conciencia, Husserl, fenomenología, desde dónde, cómo accedo a eso, ¿no? O sea, ¿qué quiero nombrar y a partir de dónde quiero nombrarlo? Y en ese sentido, digo yo, ustedes como especialistas del tema, cómo miran ese trabajo desde el punto de vista teórico y metodológico, ¿no? De acercar, pretender comprender todos estos mundos, todas estas tradiciones, con la conciencia que implica ese proceso de desedimentación de esas capas interpretativas, como para poder vislumbrar, yo no sé si inventar, reinventar, ¿no? Otra mirada de Oriente. Muchas gracias. Yo creo que otra pregunta o comentario, y después, o si quieren los dos, terminamos con ustedes, que acumulamos ahí, que las dejamos pendientes, y tenemos preguntas en redes sociales. ¿Le parece? Yo voy a ser muy breve. Muchas gracias a los tres. Tu presentación increíble, la verdad. Pues no sé si en 4 horas te va a dar tiempo de ver eso, y si hay acceso también a ella, estaría increíble. Y para la maestra Vanessa, me emocionó mucho el tema, todos los que mencionaste, pues, he tenido la oportunidad de practicar con ellos a lo largo de mi vida, incluso a ser amigos de muchos de ellos. Me honró mucho lo que dijiste de Oscar, aunque por ahí no sé si tocaste un poquito de la gran fraternidad universal, ¿no? Que es mucho, mucho más, digamos que llegó mucho antes, pero está más enfocado al sentido religioso. ¿Fue por eso que no lo contemplaste dentro de esta fenomenología que nos compartiste? Y por otro lado, para el maestro Saúl, la primera imagen que puso de Shiva, el maestro Adrián Martino, en su Historia Mínima del Yoga, tiene las nuevas investigaciones y por ahí hay un debate entre si es o no es Shiva. Entonces le invitaría a que lo consultara para que pues tuviera más. Este libro fue publicado hace 2 años, ¿no? 3. Entonces ahí da mucha luz precisamente sobre ese sellito que está junto con otros que aparecieron allá en Mohenjo-Daro, y pues su presentación sería mucho, mucho más nutritiva. Eso es todo. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por su presentación, felicitarlos, muy bonito, ¿no? Impresionante todo lo que manejan. Y desde su perspectiva como expertos en yoga, pues, ¿qué tendría que ofrecer el yoga para este mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Ya poscapitalista, ¿no? Posmoderno, ya multipolar, ¿no? Ya estamos en otra era, ¿no? ¿Qué puede dar, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Nada más.
Si gustas leer las preguntas. Ok. La primera pregunta para profesora Vanessa dice, entonces en el yoga postural, ¿los asanas se pueden considerar como una forma, vía para experimentar la conciencia de nuestro propio ser cuerpo a través del movimiento? Esa es la primera pregunta. Y las otras dos son para Saúl, profe Saúl. Dice, cuando dice yoga medicalizado, ¿es por la forma en la que actualmente se vende la idea de lo que es yoga? Y la otra, los yoga sutras se puede considerar como especie de un manual para atravesar la desdicha, aprender a meditar, entrenar la mente y alcanzar ese estado de plenitud, esa liberación de los apegos. Y una última que acaba de llegar. ¿Por qué la definición de yoga de Patanjali es considerada como el Raya Yoga? ¿Es yoga real? Pues los dejamos con unas profundas preguntas. Lo único problema es que ya vamos sobre tiempo, tenemos alrededor de unos 5 o 7 minutos. Entonces, pues, si pueden ser breves, les agradecería mucho. ¿Y quién gusta? La pregunta. Hace rato que mencionaba sobre este tema de América Latina y las interpretaciones que se hacen, me hizo pensar en una experiencia que tuve al hacer algunos cursos sobre estos temas. En algún momento hice un estudio con un argentino cuyo nombre no recuerdo en este momento, que él trabajaba estos temas desde la herencia de los swamis, y su forma de expresión era desde experiencia un poco como traslapar los conocimientos que tenían de sus maestros. Y por otro lado, la experiencia académica en la que ciertos cursos que he tomado, en la que muy puntualmente se va diciendo, pues, se va construyendo el conocimiento, en la cual, pues, yo tengo como mucho más, digamos, como cercanía, mucho más costumbre. Y entonces me hacía pensar justo el tema de que las formas de abordaje de este tipo de conocimiento son muy diversas, dependiendo de la experiencia del que se acerca a ellas. Y aunado a eso, que estamos hablando de un conocimiento que no se hace, voy a llamarlo así, como de manera lineal y cronológica, ¿no? Estamos hablando de un mundo en el que no hay autores este, específicos que se heredan el conocimiento uno a otro, no hay escuelas precisas, como sus límites, como nosotros en Occidente estamos acostumbrados, ¿no?, a delimitar. Y entonces es una experiencia bastante interesante. La otra, la de los swamis, que incomprensible para mí, pero que deja ver precisamente este tema de que, por lo menos se puede visualizar algunas formas de interpretación o como tratar, como decías, ¿no? Como de ir quitando como esas solidificaciones del pensamiento que tenemos sobre esta área de conocimiento y empezar a explorar otras que a lo mejor nos permitan comprender un poco más o acercarnos con otras luces, ¿no?, sobre los temas. Entonces, bueno, pues ese es mi comentario. Bien, Bueno, del sello, realmente querías llevarlo hacia el final. Independientemente que sea Shiva o no, lo que empezaba a analizar la postura sentada. Después los Nat dicen que hay que conquistar Siddhasana, ¿no? Siddhasana, que es una postura complicada para los occidentales. Lo que quería llevar era, sí, por ver cualquier imagen de una persona sentada, de cualquier etnia, ya está haciendo yoga. Sí. Ahí quería llevar la postura. Una de las posturas de los Nat en la Hatha Yoga Pradíptica es Vajrasana, sentado en los talones, en japonés, Seiza. Entonces los japoneses están practicando en Seiza Yoga. En cuanto a la postura, nada más. Eso es lo que, eso es a lo que voy.
¿no? Yo creo que compañero, compañera, Singleton no está haciendo en su libro, es un libro que les recomiendo mucho que se llama El cuerpo del yoga. No creo que esté haciendo ni una apología ni un ataque. Al decir, y creo que la palabra no es yoga postural, sino es yoga moderno, científico, anglófono, transnacional. Es lo que él está viendo. No yoga postural. Sí, yoga, el pecho. Así que decimos así. Raj. Y de ahí me voy a Raj. Bueno, esa es una pregunta filológica. Todavía no estoy capacitado para responderla a esa, en cuanto al, no tengo el conocimiento del sánscrito. En cuanto a real, no sé si es de la realeza o si es del real, de la apreciación real, ¿no? O puede ser de la realeza. Es una sociedad, hay que aceptarlo castiza, no casta. Yoga para el Yoga Sutra de Patanjali, liberación de los sí, es para una liberación de la mente, liberación de los sentidos. Dejar de tener apegos. Esas son las palabras llevadas desde el budismo o interpretadas desde el budismo, sí. Yoga medicalizado, tal cual lo vemos ahora en Balanda. No sé cuántas veces haya hecho alguien de aquí practicando yoga un enema rectal. Sí, yoga medicalizado. No sé cuántas personas han limpiado neti, la nariz, con agua. Ese es el yoga medicalizado. Nauli, movimiento del abdomen. Es el movimiento del yoga medicalizado. ¿Vale? Ojos, Krataka. Yoga medicalizado. Eso es el yoga medicalizado. Ese es lo que conocemos a partir de la Hatha Yoga, de las Hattas, yogas de sus libros medievales, que, insisto, son de práctica, ya no son fundacionales, ya no son los conceptos duros de lo que es el yoga y desde la India. ¿Qué ofrece el yoga? Yoga anglófono, anglófono, transnacional, postural, moderno, científico, que viene de un proceso que lo junto con el comentario de la maestra, un proceso del sistema mundo del siglo final 18-19, viene de la marginación. O sea, si vemos el yoga desde ese punto que que viene de Singleton y lo estoy apropiando por las experiencias que he tenido, tiene mucho. O lo está ofreciendo lo mismo. Del consumismo, la cosificación. Lo uno con la medicina, comentábamos en la medicina, una compañera que le comparto la clase me iba a decir, es que estoy mal de esto, y me dieron esta medicina ayurveda. ¿Cómo que tiene una medicina ayurveda? Sí, un frasquito de medicina ayurveda. Que la medicina ni es medicina la ayurveda, ni funciona así. La ayurveda es un estilo de vida. ¿Vale? Entonces, en ese contexto tiene muy poco que ofrecer. En el otro contexto, el contexto de liberar, hay que, si fui claro, si alcancé a expresar lo que quiere decir Patanjali, es una reflexión para cada quien que pueda ofrecer que esta mente acelerada, que se pega a los objetos, que se pega a la postura, que se pega a la medicina de aspirina, ¿qué puede ofrecer ese yoga a la actualidad? No sé, se las voy a revertir, que se los pongo de tarea. Y si ese yoga desde esa perspectiva nos puede ayudar de alguna manera. Perdón, me agarré el micrófono. Bueno, ya vamos cerrando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, gracias por la pregunta de qué ofrece, porque es una pregunta que no se responde fácilmente. Yo veo que los practicantes contemporáneos de yoga buscan buscan en ella una espiritualidad que no encuentran, porque por todo esto que hemos visto. O sea, buscan esto porque no tienen otro suelo, pues, de creencias en el cual sustentarse, ¿no? Como tal, tener alguna fe o algo, y entonces en el yoga
creen encontrar un estilo, bueno, no un estilo, un camino espiritual y técnicas para llevar un estilo de vida espiritual. Desafortunadamente no lo encuentran como es un camino real espiritual. ¿Por qué? Pues por todo esto que hemos visto, porque el yoga contemporáneo no es ese yoga, ¿no? Entonces, pues, lo que podría decir es que por lo menos están buscando algo, ¿no? O sea, me incluyo, por supuesto, yo soy practicante desde hace 20 años y llegué por eso, ¿no? Y no lo encontré. Y entonces, pero me llevó por lo menos a buscar y a querer investigar sobre mi cuerpo, sobre las sensaciones, sobre la mente, mi propio estado mental y de ahí el emocional, y en fin. Entonces es una búsqueda personal, íntima, que de alguna manera a los practicantes ya avanzados sí cambia el estado de ánimo, porque sí se es más consciente, es como una práctica meditativa, si se lleva seriamente, entonces cambia la alimentación, se medita, se hace ejercicio todos los días, porque además, los buenos practicantes, pues, son muy disciplinados, ¿no? Y practican todos los días. Entonces, pues, es una disciplina, es un método, es una forma de vida. Obviamente, a veces es incongruente, ¿no? A veces, sobre todo maestros, sabemos ahora, ¿no? Maestros y maestras, pero en menor medida, que abusan también de este lugar de ser maestros y tienen comportamientos inadecuados con sus alumnas o alumnos, etcétera. Entonces, bueno, también, obviamente hay esa gran incongruencia en el yoga, para nada se puede decir que el yoga sí es espiritual, actualmente, pero hay una búsqueda de eso. Y tal vez ahí entre los escombros de todo lo que ya no hay, se puede encontrar un poquito de algo así. Sí, pues muchas gracias. Pues gracias a todos. Vamos a darles un fuerte aplauso para cerrar esta mesa.